mucha satisfacción. Bueno, buenos días, colegas, ¿cómo están? Hoy iniciamos este módulo número 7, que ya ustedes tienen la clase en la plataforma, en el aula virtual, que se llama Didáctica de la Escritura en el nivel primario. Con este módulo con estas clases y este módulo estamos cerrando ya lo que es el campo de la formación básica y comenzaremos a desarrollar lo que es la formación específica. El día de hoy la clase el módulo está a cargo de dos compañeras, dos colegas excelentes, la profe Lucía Lipschitz y Luján Correa, que son quienes nos van a acompañar y van a desarrollar esta clase y este módulo. Así que dicho esto, empezamos a trabajar juntos. Súper, muchas gracias, Claudia. Bienvenidos a todos. Después de la celebración patria nos encontramos acá, así que de celebrar a la bandera, así que bueno, vamos a dar comienzo. Javier, cuando vos quieras. Vamos a la siguiente. Sí. Bueno, como decía la profesora Claudia, bienvenidos al módulo 7, que además es el módulo que finaliza el recorrido por el campo de la formación básica, es decir, estamos terminando un ciclo ya con este módulo. Por supuesto que con la entrega también del trabajo final que va a requerir este módulo y completar todos los trabajos anteriores pendientes, pero felicitarlos por el recorrido, por haber llegado hasta acá, por haber podido sostener este camino y esperamos que haya sido enriquecedor y sumamente importante, útil, rico, valioso para ustedes y para aplicarlo en el aula sobre todo, que es lo que venimos trabajando. Para el intercambio también, cada uno de estos encuentros de estos sábados han sido sumamente enriquecedores para conocer cómo son sus prácticas áulicas, para intercambiar, para pensar nuevas posibilidades en el aula. Y bueno, después de este módulo comenzamos con lo que es la formación específica. Así que bueno, dicho esto, felicitaciones por el camino recorrido y seguimos trabajando. Vamos a la siguiente. Bien, hoy el módulo que nos reúne es acerca de la didáctica de la escritura. Vamos a trabajar desde otros aspectos, porque en algunos módulos ya hemos trabajado la escritura, pero va a ser desde otra perspectiva. Vamos a revisar otras cuestiones que atañen a la escritura en el ciclo básico, en el nivel primario, y vamos a trabajar un poquito lo que son los enfoques de la enseñanza de la escritura. La idea de la invitación es poder reflexionar sobre la escritura, sobre este proceso de escritura como práctica social. Ahora lo vamos a ir viendo más en detalle. Pensar cuáles son las estrategias que podemos tener que nos acompañan para trabajar la escritura en el aula, cómo trabajar las consignas, fundamental también, cómo plantear las actividades de escritura, cómo trabajar la escritura. Y vamos a ver algunas cuestiones específicas de trabajo puntualmente, cómo ser el taller, cómo ser el portfolio, el plan de escritura, la revisión, cómo abordamos los textos. Así que eso es un poco lo que va a ser el recorrido junto con mi compañera Luján. Muy bien. Nuestros objetivos, si vamos a la siguiente, es que podamos analizar los diferentes enfoques de la enseñanza. Esto lo vamos a ver de la mano de Daniel Casani, cuáles son los enfoques. Entonces, la idea sería con esto poder reflexionar acerca de nuestra práctica, pensar si estamos trabajando escritura, desde qué lugar, con qué objetivos, en dónde estamos poniendo el foco, con qué contenidos. Vamos a revisar un poco esto, reflexionar acerca de las estrategias, ¿sí? ¿Qué estrategias de escritura estamos implementando? ¿Cuáles podríamos incorporar? Ejercitar la elaboración de consignas. A veces en la práctica las consignas o vienen de libros o son consignas que usamos hace mucho tiempo. Entonces la invitación también en este momento es a poder poner el foco ahí y repensar un poco esto. A ver, ¿cómo estoy invitando a la escritura?
¿Qué? Tenemos que escribir una leyenda. Bueno, ¿cuáles son mis indicaciones? ¿A dónde ponemos el foco? ¿Con qué objetivo? ¿Qué les decimos? ¿Cuáles son las indicaciones al momento de pedir un trabajo de escritura? Y bueno, después vamos, por supuesto, a completar con ese proceso. ¿Qué pasa después? Y vamos a trabajar también con el uso del portfolio como una herramienta didáctica. Muy bien, vamos a la siguiente. Bien. En principio, invitarlas un poco a la reflexión, a que pensemos de qué hablamos cuando hablamos de escribir en el aula, ¿no? Primero que nada, me gusta mucho esta frase que es escribir para participar del mundo, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo se da la escritura en el aula? Los alumnos van y escriben porque resulta que yo entro a la clase de lengua, entonces la señora me dice, bueno, hoy vamos a escribir un cuento. ¿Para qué? ¿Por qué escribo en el aula? ¿Con qué objetivo? ¿Qué quiero? ¿Cuál es, desde dónde nos moviliza? ¿Por qué queremos que escriban nuestros estudiantes? Entonces, Delia Lerner dice que la escritura cobra sentido cuando se convierte en una forma de intervenir en la vida social y cultural. No cuando se reduce a escribir porque es una consigna, ¿no? ¿Qué pasa con mi voz como alumno, como estudiante? ¿Cómo intervengo en esa realidad escolar desde la escritura? Darle otro sentido, ¿verdad? Enseñar a escribir no es solo redactar correctamente. Acá vamos a hacer un paréntesis. Es fundamental, es importante y nosotros desde nuestro lugar brindamos las herramientas para que sí suceda un hecho de escritura correcta, para que los alumnos tengan todo ese conocimiento que necesitan para poder utilizarlo en el momento de la escritura, pero también valorar que en la producción de textos tiene que ver con ayudar a los estudiantes a que tengan algo para decir, ¿sí? A que puedan reconocer su propia voz, a que puedan fundamentar sus ideas, argumentar lo que piensan, su punto de vista, a quién se lo dicen, que puedan reconocer a quién le están hablando y cómo pueden hacerlo, qué tipo de textos tienen, qué tramas, un poco lo que veían en el módulo anterior junto con Lucila, qué textos tenemos a la mano, qué herramientas tienen esos textos. Entonces, de ahí los invitamos a pensar, ¿para qué escriben nuestros estudiantes? ¿Escriben? Les preguntamos cuando entramos al aula, a ver si tenemos algún escritor escondido que desde las diferentes opciones que tenemos, algún alumno con una inquietud más de tipo periodística, que es curioso, que investiga, que le interesa. Entonces, ¿cuántos proyectos pueden surgir en el grado con eso? Podemos pensar en hacer una revista, podemos pensar en escribir algo que pasa en la realidad escolar, en el barrio, en la ciudad, en el pueblo. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Tenemos algún estudiante inquieto que le interesa pensar el lenguaje desde ese lugar? ¿Tenemos escritores que se quieren expresar, que escriben cuentos, que escriben poesía? Y ni hablar de la realidad cotidiana, ¿verdad? Que tenemos alumnos que están todo el tiempo escribiendo en WhatsApp. Entonces, desde el vamos ya, la escritura ha dado un giro en nuestras vidas y volvió. Capaz ya no hacemos esquelitas para avisar a la mamá que salimos al supermercado, ya no queda sobre la mesa una esquelita, pero estamos todo el tiempo escribiendo con el teléfono y nuestros estudiantes están todo el tiempo redactando mensajes. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar nosotros, verdad? Y en esos mensajes, todo lo que escriben, porque a veces es expresar sus sentimientos, es participar de una discusión acalorada, es hacer un pedido, o sea, estamos todo el tiempo utilizando la escritura, la verdad. ¿Qué sentido tienen nuestras propuestas? Las propuestas que ofrecemos en el aula, ¿qué sentido tiene? ¿Con qué objetivo estamos trabajando la escritura? Para esto, para que aprendan a defender su opinión, estamos enseñándoles a escribir para que sepan redactar una carta a la directora, que sepan redactar una receta. ¿Con qué objetivo? Repensar esos propósitos, ¿verdad? Esos objetivos. ¿Y cómo hacer para que la escritura sea una herramienta de expresión y no solo una tarea? Darle valor a ese momento de producción. No es solamente hacer porque hay que hacer, no, es hacer porque la potencia que tiene la escritura, ¿verdad? La posibilidad que abre un texto escrito. Así que bueno, desde ya que invitamos a quienes quieran compartir en el chat cualquier reflexión que surja a partir de estas propuestas, de estas preguntas, o si quieren abrir micrófono, más que bienvenido, porque realmente con todos los encuentros hemos visto que es sumamente rico el intercambio y que ustedes están trabajando muchas de
estas propuestas, estas actividades, estas reflexiones en el aula, así que quien quiera compartir, más que bienvenido. Muy bien, seguimos. Lu, Sí. sí, antes de que avances, si podés volver a la diapositiva anterior, porque me parece que esto es como que abre también al debate, ¿no es cierto? Que generalmente la escritura suele ser la finalidad última de la consigna, muchas veces les hacemos leer a los chicos y siempre digamos, terminamos con una consigna de escritura y, y esto que decías vos, ¿no? ¿Cuántas veces los chicos en la escuela descubren que tienen esa, digamos, esa capacidad de escribir porque es la oportunidad que tienen con estas consignas cuando están bien pensadas, cuando realmente tienen, como dice Delia Lerner, se convierte en una forma de intervenir en la vida social y cultural. Cuántas veces ellos descubren la facilidad que tienen para escribir una poesía, por ejemplo, ¿no? Me parece que muchas veces el maestro abre esa puerta con la escritura y a manifestar lo que siente y lo que piensa. Muchos niños aprenden a transmitir sus emociones a través de la escritura, le escriben cartitas a la maestra, le escriben poemas a la maestra o a la mamá. Me parece que, bueno, nosotros que somos profesores de lengua y nos gusta mucho esto, nos damos cuenta también que la escritura muchas veces es una terapia para muchas personas. Entonces, fíjense digamos, el valor que tiene lo que hacemos en el aula cuando se encuentra un sentido. Muy interesante las preguntas para pensar. Me gustaron mucho, no sé qué piensan los colegas, pero muchas veces leemos un cuento, bueno, y después, ¿quién era el personaje principal, el secundario? Y cerramos ahí. Y a veces habilitar a hacer otro tipo de texto, por ejemplo, a mí me pasó que les pedía que escriban un posteo. Bueno, pónganse en el lugar de Rosas y posteen algo y que el joven unitario le conteste en su posteo. Y desde ese lugar ellos demuestran todos los conocimientos que tienen, no solamente del texto, sino de ese tipo de discurso en el cual yo no estoy muy inmersa, pero cuando ellos ponen en juego esas capacidades, vos te das cuenta que ellos saben, por ejemplo, usar la primera persona, saben utilizar palabras adecuadas dentro de un contexto, o sea, se ponen en juego un montón de saberes. Siempre que nosotros sepamos hacer una buena consigna, digamos, que a ellos les habilite a escribir. Muchas gracias, Lucila. Muy valioso tu aporte, la verdad. Es que todo esto que compartías es parte de lo que implica trabajar la escritura en el aula, ¿verdad? Como darle valor a esa palabra, poder pensar en cómo acompañamos y vehiculizamos para que aparezca esa escritura, ¿sí? De qué manera, desde qué consigna, desde dónde podemos ir trabajando las estructuras de los textos, anticipando para que ellos puedan conocer y puedan utilizar la herramienta de la escritura a su favor, ¿verdad? Es muy valioso y realmente es necesario también hacer una reflexión para tener en claro hacia dónde queremos acompañarlos, ¿verdad? Porque las posibilidades son infinitas. Esto que vos decías, desde un posteo de Instagram o de, no sé, o de cualquier red social que los chicos utilicen, esto les habla en su idioma, ¿verdad? Ellos están conociendo cómo son esas estructuras, cómo es esa situación comunicativa. Entonces, desde ese Exacto, lugar, eso. las Ponen en posibilidades juego, son digamos, porque infinitas. muchas veces decimos, no saben escribir o no escriben nada, no saben escribir nada. Y la verdad que saben escribir, pero desde Claro, otro lugar, digamos. sí, exactamente. Así es. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente. Bien.
vamos a trabajar, realmente quiero hacer un paréntesis respecto de las autoras que incluimos en la bibliografía, porque son tan interesantes, son tan reveladoras respecto de la escritura, que recomiendo mucho su lectura, de Delia Lerner, de Maite Alvarado. Es tan interesante la mirada que tienen además acerca de la enseñanza y de la escritura, y tan claras, tan prácticas, que recomiendo mucho revisar esos textos porque son sumamente ricos. Tomando a Maite Alvarado, ella propone, que vamos a ver un poco a partir de su mirada al tema de las consignas, que la escritura no es una respuesta automática, ¿no? Sino un problema a resolver. Y un poco también retomo lo que decía recién la profesora Lucila, porque escribir implica tomar un montón de decisiones, ¿verdad? Un montón de decisiones. Tengo que pensar muchas cosas y realizar muchas acciones al mismo tiempo al momento de escribir. Entonces es una habilidad muy compleja, como venimos viendo ya en otros módulos. Es necesario pensar cada situación de escritura como un desafío, ¿verdad? ¿Y qué moviliza? Moviliza muchas preguntas. Primero que nada, ¿qué quiero decir? ¿Para qué estoy escribiendo? ¿Qué estoy compartiendo? Por otro lado, ¿cómo digo esto que estoy diciendo? ¿Desde qué lugar? ¿Qué registro? ¿Es una situación formal? ¿Es una situación informal? ¿Qué tipo de texto estoy trabajando? ¿A quién está dirigido ese texto? ¿Está dirigido a un par? ¿Está dirigido a un docente? ¿Está dirigido a un lector imaginario? ¿A quién está dirigido? ¿Para quién estoy escribiendo? Y todas esas decisiones que el estudiante va tomando, es necesario también hacerlas conscientes, claras, y aprender y enseñar a que ellos puedan aprender a reflexionar acerca de esto. ¿Qué es lo que quiero decir? Digamos, es este proceso tan complejo que implica tener una idea, tener un pensamiento muy, muy claro, una idea de lo que quiero decir, y cómo bajarlo al papel. ¿Cómo hago para organizar ese texto, ese discurso en lo escrito? Y sabemos que eso no es una actividad sencilla. A todos nosotros nos pasa cuando tenemos que elaborar un texto, que es, bueno, ¿cómo hago para pasar esto que tengo en mi cabeza a un texto escrito que tiene ciertas reglas, que tiene cierto proceso, que implica una revisión, que implica un plan, ¿sí? que tengo ciertas reglas sintácticas, ortográficas, son necesarias para que ese mensaje llegue, para que ese lector entienda lo que yo estoy escribiendo, ¿verdad? Y para que yo pueda expresar lo que quiero decir. En relación a la consigna, hablamos de la consigna como un motor del pensamiento, ¿verdad? No solamente son instrucciones. Difícilmente yo pueda lograr que un alumno escriba un cuento si yo le digo, escribí un cuento, por más irónico que se escuche. Si yo le digo, escribí un cuento, el alumno no puede llegar al texto que yo quiero llegar. ¿Qué tengo que hacer antes? Necesito todo un trabajo previo de conocimiento del texto. Un cuento, una leyenda, una receta, una monografía. ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cuál es su trama? ¿Con qué objetivo? Que se empapen de cómo funciona ese tipo de texto. A partir de ahí, bueno, ¿cómo un plan de escritura? ¿Qué quiero decir? ¿Para qué estoy escribiendo ese texto? ¿Sí? ¿Qué características tiene ese texto? Que en general es como trabajamos, ¿verdad? Pero es importante repasar esto porque tenemos que ir acompañando para que esa escritura sea exitosa, ¿verdad? Para poder llegar a un lugar que nos interesa y para que le sirva también al alumno, ¿no? Que después pueda elegir qué tipo de texto quiere escribir conociendo para qué le sirve. Y de ahí todo lo que implica el proceso de escritura, ¿verdad? Hacer un plan, armar las oraciones, después armar los párrafos, revisar ese texto. Y en eso tenemos que ir acompañando, dar un contexto de escritura, ¿sí? Un cuento como, un cuento con final abierto, un cuento fantástico, un cuento de terror, ¿sí? ¿Qué tiene que tener? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cómo es la estructura de un cuento? ¿Cómo es la introducción? ¿Cómo es el nudo? ¿Cómo es el desarrollo? ¿Cómo es el cierre? ¿Sí? Yo tengo que brindar todo ese conocimiento antes de lanzar a los estudiantes a la escritura, ¿verdad? Y toda esa situación es una situación retórica compleja, dice Maite Alvarado, no es sencilla, pero además tiene que generarle el suficiente estímulo como para que se active el pensamiento y la creatividad, ¿verdad? Para estimular esas ganas de escribir. Bien.
Y siempre hablamos de la escritura desde un lugar de construcción de sentido, ¿verdad? No estoy repitiendo estructuras, no es la idea copiar, sino poder construir un sentido diferente, es una práctica social, y eso también es lo que lo hace tan interesante y tan rico. Entonces se vuelve un espacio de invención, ¿sí? De infinitas posibilidades que salen de lo rutinario, ¿sí? Lo interesante de mezclar tipos de texto, que yo pueda hacer una receta sobre cómo llorar a lo Cortázar, que yo pueda hacer una leyenda de algo conocido para los estudiantes, ¿sí? Cómo ir mezclando eso que activa la creatividad, ¿sí? Y produce un cruce inesperado. Que eso es, sabemos que ahí eso los inspira, eso les genera un motorcito de ganas para escribir, que siempre es maravilloso. Bien. Invito, por supuesto, a que quiera intervenir y comentar, más que bienvenido. Seguimos con la diapositiva. Bien. Ahora sí vamos a ver esto que es un poquito más, más teórico, más claro, para que podamos pensar nuestras prácticas, ¿no? Daniel Casani propone diferentes enfoques, 4 enfoques de la enseñanza de la escritura. Y este cuadrito, la verdad es que es muy buen compañero para la práctica. Nos sirve para pensar cuando vamos a trabajar escritura, desde qué lugar estamos proponiendo las actividades. Tenemos 4 enfoques, el enfoque gramatical, el enfoque funcional, el procesual y el de contenido, dependiendo de lo que quiera trabajar. Disculpa, Lu, están proyectando el cuadrito porque yo no sé si es por mi señal, pero no veo. Sí, yo lo veo, no sé si... Sí, está proyectado. No sé si alguien más tiene ese problema. No, debe ser mi Sí, se lo señal, ve. entonces. Okay. Se ve perfecto. Ok. Súper, gracias. Bien. En el enfoque gramatical, lo que vamos a trabajar es más que nada reglas ortográficas, ¿sí? Y lingüísticas. ¿Con qué objetivo? Con que los alumnos puedan escribir bien, ¿sí? ¿En qué casos vamos a trabajar un enfoque gramatical? Y bueno, por ejemplo, en un dictado ortográfico. ¿Para qué se da esa situación de escritura? Para que el alumno, por ejemplo, aprenda a reconocer las reglas de acentuación, ¿verdad? Después podemos pensar si sirve, si no sirve, si todavía se utiliza, si no se utiliza. Seguramente tendremos diferentes experiencias respecto de esto, pero es un tipo de propuesta de escritura, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer un dictado porque vimos reglas de acentuación, por ejemplo, o reglas ortográficas y queremos ver si los alumnos las saben aplicar. Entonces, o hacemos una redacción, una escritura de texto en donde no se va a valorar la creatividad o la estructura, o se va a valorar si está bien escrito ortográficamente, ¿verdad? Entonces, nuestro foco va a estar ahí. Es interesante y yo los invito a hacer el ejercicio opuesto. A partir de una consigna que yo quería o pensaba que sea de texto, ¿no? ¿Cómo elaborar una monografía? ¿Qué pasa con lo gramatical? ¿Lo dejo afuera? ¿No lo dejo afuera? ¿Lo voy a corregir? ¿No lo voy a corregir? En general, por supuesto, nosotros integramos todo y confiamos en que si un texto tiene otro enfoque, de todas formas yo estoy haciendo y corrigiendo y revisando y haciendo foco en lo gramatical también, ¿verdad? Bueno. El enfoque funcional tiene que ver más con el uso comunicativo, es un poco lo que hablábamos recién, ¿sí? Trabajar situaciones cotidianas, rutinarias, ¿sí? En donde el alumno conoce cuáles son esas situaciones comunicativas. Por ejemplo, escribir una carta, escribir un posteo de Instagram, escribir un mensaje de WhatsApp, por ejemplo. Entonces trabajamos situaciones reales. Y acá es sumamente importante el contexto, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto de esa situación? ¿En qué contexto este estudiante va a escribir una carta, por ejemplo? ¿Con qué objetivo? ¿Y cuál es el uso de la carta? ¿Para qué usamos una carta? ¿Para qué usamos una nota formal? Bien, el enfoque procesual tiene que ver más justamente en las etapas de la escritura, ordenar un proceso de escritura. Entonces, va a ser, voy a trabajar, por ejemplo, textos que tienen que ver con técnicas de estudio, o bien puedo trabajar un cuento desde un enfoque procesual, ¿verdad? Explicar, bueno, ¿cuáles son las características del cuento? Bueno, tiene una introducción en donde se presenta el marco, el espacio, el tiempo, los personajes. Luego tiene un desarrollo,
con un conflicto. Y por último tiene un final. ¿Y cómo es ese final? ¿Y qué pasa en el desarrollo? Hubo un cambio de la situación inicial a la situación final, y lo que vamos a ir corrigiendo, que es también un seguimiento muy interesante de hacer, es cómo fue escrito. ¿Se respetaron las partes? ¿Qué pasó con es coherente mi inicio con mi final? ¿Cómo es ese tipo de final, verdad? Voy a hacer énfasis en el proceso de escritura y también en la revisión. Volver atrás, corregir, revisar, reescribir, que sabemos que la reescritura es un desafío bastante importante en el momento de la escritura. No es todo un tema pedirle a los estudiantes que revisen un texto escrito, que relean nuestras correcciones, que hagan correcciones a partir de las devoluciones. Es difícil eso, es como que si ya escribí el texto, ya está, yo ya escribí el cuento, ya lo hice, cumplí con lo que tenía que hacer. Bueno, pero ¿cuál es la riqueza de la revisión? Que yo puedo reformular, que yo puedo revisar, ¿sí? Es toda una práctica, un músculo que hay que entrenar, que es todo un desafío. Y por último tenemos el enfoque de contenido, ¿sí? Que sirve más para desarrollar ideas, para profundizar sobre un tema. Por ejemplo, esto, cuando les proponemos por ahí hacer un trabajo con otra materia, con otra área, y entonces, bueno, vamos a investigar un tema de biología, por ejemplo, o de ciencias sociales, ¿no? O de naturales. Y vamos a escribir un informe y una monografía. ¿Cómo son esos textos? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué tipo de vocabulario tiene ese texto? Porque no es lo mismo que escribir un cuento, ¿verdad? Y todo el desafío que tenemos hoy con el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Cómo usar un lenguaje formal, académico, por ejemplo, en sexto grado, sin tener que echar mano de otras herramientas, que puedan aprender cuál es el registro formal e informal. Bueno, eso es un gran desafío en este contexto. Bien. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Vamos a la práctica. Estas son algunas actividades que me parece que es un muy buen amigo el nuevo escriturón. Seguramente muchos ya lo conocen o lo han trabajado, y si no, es de libre acceso, está subido a internet y tiene unas consignas de escritura maravillosas, la verdad, que no solo sirve para usar esas consignas, sino que es un buen disparador para crear las propias. Realmente tiene ejercicios hermosos. Entonces, por ejemplo, tengo cucurucho palito, ¿sí? A veces pasa que uno no encuentra el lápiz y resulta que lo tiene en la mano. A veces pasa que de tanto ver una cosa nos olvidamos de cómo es exactamente. Como le pasó a una cantante el día que le preguntaron si el micrófono con el que cantaba sus melodías tenía forma de palito o cucurucho. Esto es un ejercicio que invita a extrañar las cosas cotidianas, las que conocemos, ¿sí? A hacerlas diferentes, a mirarlas distinto. Entonces hacemos un ejercicio, por ejemplo, de describir con la mayor precisión posible, ahí abrimos micrófono, Ivanka. Ivanka, cosas que conocen Hola, los buenos días. estudiantes. Sí, Buenos Ivanka. días. Profe, la interrumpía porque antes que me olvide quería decirles que hay dos ediciones del nuevo escriturón. Hay la edición antigua y esta edición, que no sé si es de la antigua o de la más actualizada, pero la antigua trae más ramas sobre esto, hermosísimos. No sé, no creo que se encuentre, pero en las bibliotecas, donde tenemos a veces en las escuelas, se encuentra y es un tesoro muy invaluable. A lo mismo que ahora ya voy a compartir en el chat otro libro que también tiene consignas para disparadores y demás. Así que eso quería aclarar, que hay dos presentaciones que no se la pueden perder las señas que puedan encontrarlas. Muchísimas gracias, sí, así es. Y te agradecemos si compartís también este material que dijiste, porque sí, realmente son joyitas. El nuevo y el anterior que siempre en alguna biblioteca está. Así que es más, creo que el que estaba también subido, se encontraba por ahí en el universo de internet. Así que En, muchas gracias por el en aporte. sí, profe, en nuestra biblioteca en el barrio San Jerónimo, en la biblioteca popular y escolar, hay un espacio de promoción de lectura. Todo ese espacio Claro. dedicado a la promoción de lectura, hay todos los libros
que tienen todos estos tipos de disparadores, así que invito a las colegas, si quieren sumarse, ir a investigar, están todos ahí disponibles para llevarlos también a los domicilios y demás. Así que los que deseen conocer ese espacio está dedicado a la promoción de la lectura. Ivanka, ¿te puedo pedir si podés compartir esto en el chat, por favor? Así quien quiera lo Sí, puede profe. copiar y queda ese dato. Muchísimas gracias. Sí, por Muy favor. valioso. Gracias. A usted, a usted. Bueno, entonces, esto, que puedan describir con la mayor precisión posible elementos que conocen, ¿verdad? La rueda del colectivo que tomás todos los días, la mesa de tu cocina. Y realmente es de un estímulo este tipo de propuestas y de consignas, porque activa la memoria, le genera reconocer, extrañar los objetos que ven todos los días, trabajar la descripción desde un modo creativo, se divierten, cosa que no es poco en un momento de escritura, ¿verdad? La bolsa o la mochila donde cargas tus cuadernos, los botones de tu camisa, y de acá todo lo que podemos disparar, ¿verdad? Que es la consigna de trabajar la descripción desde otro lugar. Lo mismo con este ejercicio que es de describir acciones, ¿verdad? Una acción que es algo que alguien hace, como por ejemplo comer, jugar, dibujar, molestar, cantar. Si analizamos una acción en detalle, comprobaríamos que está compuesta de otras acciones, y a la vez de otras, y otras, y otras, hasta llegar a acciones mínimas, indivisibles como moléculas. Quiero destacar cómo están escritas estas consignas. Fíjense el nivel de redacción que tienen para invitar a la escritura. Qué hermoso que sería escribir nuestras consignas así, ¿no? Ya están despertando la creatividad, ya hay una comprensión de texto implicada en esta consigna, mucho más compleja que la de escribir un cuento, ¿verdad? Entonces, o describir un objeto. Entonces dice, por ejemplo, gracias Ivanka, comer consiste por lo menos en las siguientes acciones: llevarse comida a la boca, que puede consistir recogerla con un cubierto o tomarla con la mano, mover la mano en dirección a la boca, abrir la boca e introducir el alimento. Entonces, ¿qué acciones componen la acción de comer un taco? Dice el texto, yo puse comer un pancho, que me parece que es más conocido. Escribir las acciones en el orden que se realizan. De esta manera estamos pidiendo que saquen las capas de la cebolla de una acción y que tengan que ir describiendo de lo más chiquito a lo más grande una acción conocida y simple. Y en lo que habilita esta posibilidad es que el estudiante se pueda poner a pensar realmente en la escritura, en cómo comunicar algo, porque la acción es tan conocida y es tan cotidiana que el foco puede estar en el proceso, ¿verdad? En cómo voy a escribir y cómo voy a ser sumamente claro, porque después podemos darle una vuelta de tuerca que es a ver si a partir de tus instrucciones yo puedo comer. Entonces es sumamente divertido hacer estos ejercicios y muy complejos al mismo tiempo. Tomar algunas o todas de las acciones que componen la acción de comer un pancho o comer un taco y escribir de qué se componen. ¿Qué acciones componen la acción de preparar los ingredientes para hacer un taco, por ejemplo? Y de acá todo lo que podamos desautomatizar, ¿verdad? Y desde ahí escribir. Muy bien, vamos a la siguiente. Este es un ejercicio que, bueno, en los escriturones aparece mucho esta invitación a engordar y adelgazar textos, ¿verdad? Como a partir de un texto chiquitito, por ejemplo el de la biografía, una biografía muy chiquitita, yo puedo ir agregando datos, información, detalles y hacer un texto complejo, completo, que es muchas veces lo que les pedimos a los estudiantes. No, bueno, pero acá pusiste un montón de información, a esta respuesta le falta, está incompleta, le decimos. ¿Y cómo hago para completar una respuesta que para mí estaba completa y no está completa? ¿Cómo ejercitamos eso? Que le sirve para todos los espacios curriculares encima, ¿verdad? Bien. Cuando escribimos tratamos de darle al futuro lector toda la información necesaria para que pueda entendernos, ¿sí? Y eliminamos la información innecesaria, repetida, para facilitarle el trabajo de lectura y ayudarlo a que comprenda lo que queremos decir con nuestro texto. Entonces aparecen una serie de oraciones, ¿sí? Había una vez una familia de osos, la familia de osos vivía en una casa, la casa estaba en el medio del bosque.
Entonces ahora lo que estamos por trabajar son elementos de la cohesión, ¿verdad? Cómo poder evitar que un texto sea redundante, qué tenemos al alcance de la mano, pronombres, sinónimos, y lo estamos trabajando desde un lugar sumamente simple y accesible para el estudiante. Entonces, vamos a ver cómo suprimir o reemplazar palabras para que el texto siga funcionando sin cambiar su significado. Entonces, había una vez una familia de osos. Voy al paréntesis. La familia de osos vivía en una casa. La casa estaba en medio de un bosque. Y así, sumando pronombres y organizando el texto, lo que vamos haciendo es condensar la información y evitar repeticiones. Fíjense qué herramienta más necesaria para la escritura de textos. Y esto lo podemos hacer, es casi un juego esto, ¿no? Suprimir lo que está entre paréntesis y unir para que quede en una sola oración. Entonces, vamos al ejercicio. Había una vez una familia de osos que vivía en una casa que estaba en el medio del bosque. ¿Cómo la podemos reducir aún más? La vamos haciendo cada vez más chiquitita. Esto encima lo podemos trabajar inclusive en el pizarrón, ¿verdad? Y que ellos vayan haciendo ese proceso de escritura en donde de un montón de texto reducimos toda una oración. Había una vez una familia de osos que vivía en una casa que estaba en el medio del bosque. Y si la achicamos más todavía, en una casa en medio del bosque vivía una familia de osos. Y ahí voy jugando, ¿no? De lo más grande a lo más pequeño, de lo más pequeño a lo más grande. Y esta herramienta, si esa práctica, la pueden utilizar para cualquier tipo de texto, ¿verdad? Y volvemos a eso. Bueno, a este texto le falta engordar un poco más. Necesito más información. No, acá estamos siendo muy redundantes. Tenemos que revisar, achicar. Y es prácticamente un juego, ¿verdad? Así que, bueno, estos son algunos ejemplos. Bien. Seguimos. Bueno, vamos a ver algunas de las estrategias que ya venimos hablando de esto que propone la autora Delia Lerner, ¿sí? Que tiene que ver con revisar la práctica de la escritura y poder reconocer que escribir es para comunicar algo a alguien con un propósito claro, ¿verdad? ¿Qué implica ese proceso? La escritura a partir de propósitos comunicativos, que yo tenga en claro cuál es el propósito real y se lo pueda comunicar a los estudiantes. ¿Para qué estamos escribiendo? ¿Sí? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos convencer? ¿Queremos informar? ¿Sí? Queremos expresarnos. Es el momento en el que bueno, vamos a practicar la escritura para defender algún punto de vista. Es lo que le da sentido, ¿verdad? Y eso tiene que estar claro. Nosotros lo tenemos que tener claro y se lo tenemos que informar a los estudiantes para que ellos puedan empezar a reconocerlo y aplicarlo. Lectura y análisis de modelos de texto. Sin duda que la escritura, y esto no lo mencioné antes, pero es fundamental, va de la mano de la lectura. La verdad, ya lo hemos trabajado en un montón de módulos, no hay lectura sin escritura y no hay escritura sin lectura, ¿verdad? Entonces, antes de escribir es necesario analizar textos similares, ir a la lectura de esos textos, que los conozcan, que vean sus diferentes posibilidades. Un cuento de terror, y bueno, ¿cómo es este cuento? ¿Cómo presenta a los personajes? ¿Cómo es el final? ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos lingüísticos, las características, el estilo, ¿verdad? Que puedan conocer, palpar esos textos para luego lanzarse a la escritura. El docente, fundamental, lo que venimos hablando desde hoy. Esa participación activa, poder ofrecer ayuda, orientación, guía, validar esa escritura, validar qué importante que es. Mirá todo lo que pudiste escribir, mirá cómo al principio escribías esto y ahora mirá todo lo que pasó. Mirá los textos que armaste, qué bueno cómo puedes defender tu punto de vista, ¿sí? Es sumamente importante y esa retroalimentación, ¿no? En esto tenemos que mejorar. Acá vamos bien, pero esto todavía es necesario revisar. Y la verdad es que es todo un desafío el acompañamiento de la escritura, porque es un proceso individual, vemos muy pocos casos de escritura grupal y cada uno tiene sus fortalezas, sus necesidades de mejora, entonces ahí nos pone también en un gran desafío a nosotros para acompañar ese proceso. Bien. Y también tenemos en la siguiente diapositiva esto, que es el intercambio entre pares, ¿verdad? Que es fundamental también, nos sirve y nos ayuda. Vamos a leer el texto del compañero, a ver qué aportes le puedo hacer, qué revisión. El trabajo entre pares es
tan enriquecedor, seguramente lo implementan, y cómo la palabra del par es tan diferente a la nuestra, cómo llega esa palabra del compañero desde otro lugar completamente distinto. Acá no te entendí lo que querías decir, acá esto está buenísimo lo que escribiste, cómo esa validación entre ellos y ese acompañamiento fortalece ese trabajo colaborativo, ¿verdad? Y bueno, acá doy pie a con lo que vamos a seguir, que tiene que ver con los proyectos de escritura. Si bien tenemos en el día a día muchas consignas y muchas actividades a partir de la escritura, ¿cómo le da otro valor el hecho de trabajar desde el proyecto, verdad? Esto, hacer una revista, vamos a hacer una antología de cuentos, vamos a hacer una antología de poesía, vamos a escribir un diario del aula. Ese proyecto de escritura sabemos que después cuando hablamos con los estudiantes es algo que no se lo olvidan más. O sea, el valor y la profundidad que llega en la circulación de un proyecto de escritura es completamente diferente al trabajo del día a día. Hay algo en el proyecto que es sumamente rico para los estudiantes, así que si en algún caso están trabajando algún proyecto de escritura y lo quieren compartir, más que bienvenido. Y que puede integrar saberes, podemos trabajar con otros espacios curriculares también. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿A dónde vamos a llegar con ese proyecto de escritura, verdad? Para que lo lea quién, para que le circule, para que tenga un sentido, y cuál va a ser ese producto final. Así que realmente es sumamente valioso generar espacios de proyecto de escritura porque sabemos que son más que significativos para nuestros estudiantes. Así que bueno, con esto le doy pie a mi compañera Luján y les agradezco. Buenísimo. ¿Alguien quiere hacer algún aporte, algún comentario sobre lo que planteó la profe Lucía hasta ahora? Bueno, cualquier cosa se les da la palabra. Bueno, el proceso de escritura, tradicionalmente, o el plan de escritura, se lo veía como una etapa lineal previa a la redacción, ¿sí? Esto que venía planteando la profesora, de escribir, de plantearles en las consignas a los alumnos, se veía como una etapa lineal y previa a la escritura propiamente dicha. Sin embargo, algunas teorías actuales lo conciben como un proceso, ya sea un proceso obviamente complejo, recursivo y social, que ahí está, me parece, el foco más significativo en esta cuestión y lo que diferencia a la visión tradicional. La recursividad. El enfoque procesual y recursivo va a enfatizar de alguna manera este plan de escritura no como una etapa fija, ¿sí?, sino como una actividad dinámica en la escritura y recursiva que puede ocurrir en cualquier momento de la escritura. Me parece que esto está y es sumamente importante como docentes saber esta cuestión y no frustrar a nuestros alumnos en el proceso de escritura. Ver que se pueden equivocar, ver que pueden revisar, ver que pueden volver al principio y que no está mal volver al principio porque seguramente va a haber nueva producción y mucho más rica, ¿sí? De esta manera, si lo vemos como recursivo al proceso, vamos a ver que la planificación de la escritura, que obviamente tiene que ver en un plan de escritura, se entrelaza con la redacción, ¿sí?, y con la revisión. O sea, vamos en el juego entre la planificación, la redacción y la revisión. Constante revisión en este proceso de escritura. ¿Qué me va a aportar este enfoque procesual y recursivo? Y va a fomentar la flexibilidad, o sea, no es una estructura lineal, no es que yo ya empecé a escribir y resulta que no puedo borrar esto que escribí, sino que lo tengo que arreglar. No, me va a permitir revisar, volver a empezar, digamos, esta cuestión de lo que ya planteé al principio. Entonces me va a fomentar la flexibilidad, va a animar a mis alumnos a ver que el plan
es una herramienta adaptable, ¿sí? El plan de escritura es una herramienta adaptable y no fija. Pueden planificar, los alumnos planificar, escribir un borrador, replanificar y revisar un ciclo continuo. O sea, es una constante revisión de borrador, obviamente, de planificación, que esto también está bueno entender, la planificación como un ida y vuelta, ¿sí? Y no como una cuestión fija. Este enfoque procesual también me va a permitir que el alumno llegue o promueva la metacognición, ¿sí? Ayudar a los alumnos a reflexionar sobre su propio proceso de planificación, ¿sí? Y a identificar qué estrategias les funciona mejor. Esta cuestión de decir, bueno, a ver, voy a revisar esto porque me parece que acá no profundicé, entonces reviso y veo, sí, acá me faltó esto, hago, digamos, o el alumno en realidad, reflexiona sobre sus propios errores, ¿sí? Que no son errores en realidad, es parte del proceso de escritura. Va a destacar también esta cuestión de la exploración, ¿sí? ¿Por qué? Porque el plan inicial puede ser que una exploración de idea haya quedado relegada, haya quedado al costado, digamos, y un esquema tentativo, un esquema nuevo tentativo de escritura, lo va a modificar, ¿sí? A medida que la escritura avanza. ¿Qué plantea o cómo se plantea esta cuestión del enfoque procesual? Vamos a tener, ¿sí? etapas que no son fijas, ¿sí? Vamos a tener, por un lado, la planificación, que en esta etapa, digamos, el escritor, el alumno, define el propósito del texto, ¿sí? Va a identificar al público, el objetivo, genera ideas, ¿sí? Va haciendo anotaciones de sus ideas, organiza la información y establece un objetivo claro, ¿sí? Esta es la planificación, esta es la etapa inicial. La contextualización o textualización tiene que ver con esas ideas que planifiqué, esas ideas que tomé, digamos, las voy a poner en palabra, en oración, ¿sí? Creando un borrador inicial. Y ahí se empieza a generar esta cuestión de revisión, recursividad, digamos. En el siguiente paso tenemos ya el escritor evalúa el texto en términos de contenido, en términos de estructura, estilo, corrección gramatical, pero va a hacer una revisión de su plan, digamos, de escritura. Luego de esto tenemos ya lo que se llama edición, que es la etapa donde se va a centrar en la corrección de errores gramaticales, ortográficos, de puntuación, así como la mejora de la presentación visual del texto, ¿sí? Y acá otra vez viene la cuestión de revisión, digamos, a ver si voy bien con lo que me planteé al inicio, resulta que me quedé corta con información, entonces voy a agregar información, ¿sí? Todo el tiempo voy a ir yendo y viniendo en esa planificación inicial, ¿sí? Y ese proceso de escritura que lo estoy realizando continuamente. Y finalmente vamos a tener el texto finalizado, obviamente, que después, ese es el producto final, digamos, después de varias revisiones, varias modificaciones que fueron surgiendo en el proceso, que se van apareciendo en el proceso. ¿Cuál es lo interesante de este enfoque? Es la recursividad, es decir, que va a implicar que el que escribe pueda volver en cualquier momento de la etapa anterior, ¿sí? Puedo volver, digamos, a la textualización, a la revisión, en cualquier momento de mi proceso de escritura, ¿sí? Por ejemplo, al revisar un borrador, puede darse cuenta el alumno que necesita más información, entonces lo lleva a volver a investigar sobre esa información, ¿sí? que le estaba haciendo falta. Regresa nuevamente a la planificación, porque obviamente que se va a modificar esta escritura para investigar más en profundidad esa idea que le quedó colgada. Durante la edición también puede haber una nueva revisión que podría encontrar que necesita escribir
selección completa, ¿sí? Volviendo a la etapa de textualización y ahí, o sea, que todo el tiempo voy a ir haciendo revisión de borrador, revisión de texto, revisión de planificación. Es un trabajo continuo, por eso hablamos de un proceso. El enfoque procesual y recursivo de la escritura reconoce, obviamente, a la escritura no como un proceso lineal, sino como un ciclo continuo de planificación, escritura, revisión y reescritura, donde cada uno se conecta y se retroalimenta de las demás. Esto me parece un punto sumamente importante en nuestros alumnos a la hora de escribir, ¿sí? Saber que lo que escribieron no está mal, ¿sí? A ver, ¿cómo decirlo? No abortar, digamos, esa idea inicial que ellos plantearon, sino más bien decirles, animarlos a que sigan escribiendo, a darse cuenta, ¿sí? Porque también eso nos va a permitir, de alguna manera, este proceso, ¿sí? De entender que la flexibilidad está, ¿sí? Animarlos a ellos a ver que el plan es una herramienta nada más y que esto puede ser adaptable o se puede adaptar a cualquier momento de la planificación. Destacar también la exploración, me parece algo sumamente importante, esto que puedan explorar ideas, ¿sí? A partir de lo que escribieron. Un esquema tentativo nunca está mal, sí, pero este esquema también se va a modificar a partir del avance de su escritura. Sí, Claudia. Perdón que interrumpa, pero me parece en esta acción de tejer y destejer los textos, ¿no? Que es como que nos volvemos Penélope en la escritura, pienso en que este proceso va a ser internalizado por nuestros alumnos, es decir, ellos a medida que vamos trabajando y reforzando este proceso, después lo van a hacer solos, van a ir planificando, van a ir revisando continuamente su propia escritura, hasta darse cuenta, bueno, quedó como yo quería este texto, ¿no? Y acá vuelvo a Casani, cuando él en la cocina de la escritura, él decía que es como cocinar, preparar los platos, lavar los utensilios, mantener esa cocina que se ensucia, se enchastra, pero que al final esa comida queda perfecta para recibir al invitado, que sería en quien va a leer ese texto finalmente. Me parece una metáfora preciosa la que construye Casani en la cocina de la escritura y muy valiosa para... Bueno, eso nomás era mi aporte, no quiero cortarte, Luján. Perfecto, perfecto. Y ahí llamo a reflexionar a nosotros también como escritores, digamos, y como docentes que incitamos a los alumnos que escriben. Una frase para reflexionar sería: escribir es un viaje donde cada revisión es un nuevo punto de partida y no un destino final, ¿sí? El destino final va a ser la producción final cuando el alumno está realmente contento, sorprendido, porque ellos mismos se sorprendan de sus propias producciones, y obviamente compartido, que es lo más enriquecedor desde el lugar de alumno, digamos, y desde el lugar de nosotros como docentes, permitirles ese intercambio, ese poner, digamos, en boca de ellos, obviamente, y compartir esa cuestión, me parece algo sumamente valioso. Entonces, perdón, Luján, sí. Perdón, Luciano. Estaba queriendo leer lo que... No, iba lo mismo, sí. Te dejo a vos. Gracias. Sí, porque justo entra perfecto con lo que estabas diciendo, Luján, así que acá la colega Liliana Romero comparte totalmente de acuerdo que la escritura es un proceso complejo, dinámico y conlleva mucho tiempo para lograr una versión final. Pero vaya qué satisfacción tanto para el estudiante como para nosotros escuchar lo que ellos mismos pueden hacer y sobre todo compartir con el resto. Exactamente lo que estábamos diciendo, así que así es. Muchas gracias, Liliana. Sumamente importante, y todos coincidimos, digamos, en esta cuestión de el compartir, digamos, esa producción final después de haber pasado, ¿sí? Y nosotros obviamente acompañado al alumno en ese viaje, ¿sí?
donde cada revisión ha sido todo un desafío también para ellos, porque también está esa cuestión de que el estudiante se frustra cuando ya le decimos, no, pero fíjate si podés ir por acá, le tiramos, digamos, idea, pero resulta que hay veces que en la planificación de ellos no está esa idea, entonces como que los moviliza a ir por más y resulta que lo tienen ahí, digamos, y que después se dan cuenta y es todo un mundo nuevo para ellos y obviamente mucho más enriquecedor. Entonces, la revisión es... Lorena, ¿vos querés decir algo? ¿Se abrió nomás tu micrófono? No sé qué está. Ahí está. Perdón, ahí la Bueno, entonces la revisión como un nuevo punto de partida donde no es el final, digamos, de la escritura. ¿Alguien más quiere aportar sobre hacerlo? Sí. Y hacerlo, y yo creo que también el hecho de sistematizar esto y que siempre hagamos esta actividad, que ellos tengan esa costumbre. Está bien, yo pensaba en la palabra planificación, muchas veces en nuestra planificación el tiempo es muy acotado para este proceso que es muy largo y muchas veces también nosotros somos muy, como que ponemos un objetivo muy grande con la escritura y por ahí acotar más el objetivo y pensar en que se pueda dar todo este proceso. El proceso de la revisión es muy importante, que nos va a pasar, nos debe estar pasando en este momento a todos, a mí me pasa, por ejemplo, como no se acostumbran a revisar su escritura, en los exámenes, por ejemplo, los chicos no revisan, entregan como escribieron y después cuando nosotros ponemos en los criterios que vamos a descontar puntos por corrección gramatical, se enojan porque no revisaron el texto. No, pero si yo sabía, me olvidé de poner la tilde porque yo siempre dejo para lo último ponerle la tilde o poner y insistir con que eso sea una actividad que siempre se haga cuando trabaja la escritura, me parece importante. Acá Carla dice... Más allá del contenido, ¿no? Carla está diciendo, es muy lindo, yo estoy trabajando para Feria, Escritores en Acción, están escribiendo sus propias leyendas en cómics, libros extraídos del colectivo de lectura, qué genial, están súper emocionados con sus borradores. Por supuesto, ellos se emocionan y más cuando ven que hay un seguimiento por parte del profe, de la maestra, del diseño, del profe, se dan cuenta o una protección compartida también. Exacto. Claro, que no están escribiendo para nada, sino que hay un objetivo claro y que hay alguien que está acompañando ese proceso, porque es muy importante que ellos se sientan acompañados en este proceso de escritura y no tan solos, porque volvemos a repetir, exactamente, Cintia, es socialización, socializar es muy importante para que aprendan con los demás, pero también que es un proceso muy complejo y que necesitan sentirse acompañados, así que es muy importante esto. Perdón, Luján, que te invadimos. No. Está, aportes valiosos. Sí hago hincapié en lo que plantea Lucila, que la revisión debe ser, y lo tenemos por ahí por falta de tiempo, porque no nos dimos cuenta y se nos pasó los 80 minutos, los 40 minutos que tenemos de clase, pero esta cuestión de la revisión debe ser algo que se haga, digamos, una costumbre en nuestras clases por muchas cuestiones, por esto de que el alumno te puede venir a cuestionar, pero profe, yo esto lo dejo para lo último, pero resulta que no me alcanzó el tiempo porque usted se iba, pero me parece que tiene que ser una práctica que también tiene, o sea, tiene que estar, digamos, alentada. Y no solo de lengua, sino de todas las áreas, ¿no? Inclusive matemáticas. Bueno, ¿cómo resolviste este ejercicio? A ver, contame, escribilo, ponelo en palabras escritas. ¿Cómo resolviste? ¿Cómo llegaste a ese número final? Bueno, contame.
y lo vamos trabajando en la escritura y vamos revisando sobre esa misma escritura. Ivanka también quiere aportar. Profe, me parece también algo muy importante el tema de la narración de experiencias personales, que haya también un andamiaje en relación a eso con los tipos de conectores que se utilizan, ser nosotros modelos justamente de esos tipos de relatos, poner un tópico en el día, hoy día de lluvia, bueno, ¿qué me sucedió a mí un día de lluvia? Andamiar ese relato que posibilita luego en la escritura estructurar ese relato. Yo creo que eso también lo que estimula muchísimo a los niños es eso, contar sus realidades para luego también tener una base, un sustento para ir explorando otros textos. Y después el tema de la escritura de poesía. Yo creo que también es un gran debate y una experiencia muy enriquecedora para ellos la escritura de poesía, que también es otro abanico, otras situaciones, más allá de la escritura de un texto en sí, digamos, con otra tipología, pero la poesía tiene otra experiencia, digamos. Así Quería es. responder, Así es. perdón, perdón, ahí aprovecho porque me parece muy importante esto que está compartiendo Ivanka, porque creo que ahí es donde revaloriza y toma potencia justamente la escritura como una práctica social, ¿verdad? Que es esto, ¿no? Como, bueno, ¿de qué manera puedo acompañar este proceso de escritura e integrarlo a mi realidad, ¿verdad? ¿Para qué me sirve? Bueno, para poder contar mi día a día, como decía Ivanka, para poder la escritura como herramienta de expresión, ¿verdad? Como, bueno, puedo relatar mi día, puedo compartirlo, puedo escribirle a alguien, ¿sí? Puedo escribir una poesía, o sea, el valor que tiene eso, si lo podemos integrar, toma una potencia importantísima. Así que es fundamental, y sí, y ahí en lo que nos toca a nosotros es darle el con qué. Bueno, ¿con qué? Tenés conectores, tenés vocabulario, tenés registros, tenés un montón de herramientas para construir esos textos, pero realmente les estamos dando una posibilidad. Así que es fundamental esto y que se integre a la vida, ¿verdad? Que sea útil. Eso es muy importante porque el alumno le da valor cuando es por ahí. Y ahí empieza a aparecer después la creatividad, la posibilidad, las ideas, la expresión. Así que sabemos lo gratificante que es después el momento de compartir textos que escribieron ellos, que produjeron. Gracias. Así es. Ahí Cintia Benítez plantea, la socialización es sumamente importante, el aprender con el otro y del otro enriquece muchísimo y también se está trabajando la escucha y la reflexión, obviamente, me encanta, y así es, digamos, esta cuestión de escuchar lo que el otro produjo y reflexionar sobre eso, sumamente importante. Griselda también dice, exactamente, así como terminaron, te lo dan y no relleno. Esta cuestión de la revisión, ¿sí? Por eso trabajo mucho lo que es la autocorrección antes de entrega. Sumamente importante, Griselda, esta cuestión. Bueno, a ver, muy importante acompañarlos en la producción Y para escrita. la autocorrección se le puede hacer perdón Luján, unas rúbricas, por ejemplo, ¿no? A ver, escribí bien, utilicé los conectores, utilicé bien los signos de puntuación. Entonces, para que ellos también vayan viendo qué cosas pueden ir autocorrigiéndose, ¿no? Sí, ahí poner en foco lo que es la revisión, digamos. Pero se me hace importante, y con esto cierro, la revisión diaria, digamos, traerlo todo el tiempo a la revisión como una actividad que ellos lo tengan internalizado, ¿sí? Y se lo haga también, como decía Claudia, en todas las áreas, cosa de después ya tenerlo como algo presente siempre. Bueno, para seguir avanzando, profe, ¿me puede...? Eso ya pasamos. La planificación, siguiente, profe. La planificación como una actividad retórica y contextual, esto que también planteaba hace un momento Lucía, esta cuestión de
la planificación o la escritura no es solo una actividad cognitiva individual, sino que va profundamente influenciada con el contexto retórico de la escritura, ¿sí? Con el contexto en el que está inmerso el alumno. Esto incluye el propósito del texto, para quién escribo, con qué finalidad escribo, el género discursivo que voy a elegir y la situación comunicativa. Esto me parece sumamente importante también y traerlo a los alumnos. Nosotros en el colegio trabajamos lo que son carteleras. Y este año planteamos cartelera tipo cómics. Entonces, los chicos a ver, se ubican, están muy bien ubicados, digamos, en esa temática, en ese contexto, ¿sí? De, por ejemplo, festejar el Día de la Bandera, pero traen personajes de la actualidad y los hacen hablar, ¿sí? Y los hacen hablar de una manera que les llama muchísimo la atención a todo el público que pasa, digamos, y mira la cartelera y lo lee, o sea, es también generar situaciones, ¿sí? Cotidianas para los alumnos, situaciones en los que a ellos les traiga esa realidad, el contexto actual de ellos, con una situación, digamos, aparentemente histórica, como es, no sé, la cuestión del 25 de mayo, la cuestión de festejar el Día de la Bandera, traerlos, digamos, a esa cuestión los moviliza un montón y ayuda a esta cuestión de la lectura. Antes de planificar, obviamente que el estudiante debe tener en claro a quién escribe, para quién escribe, con qué formato escribir, ¿sí? Esto va a ayudar a comprender cómo las convenciones de los géneros específicos, ya sea si uno solicita un ensayo académico, un informe, una reseña, esto que les decía, este diálogo en una cartelera, incluyen una forma de planificar el contenido y de estructurar de alguna manera. Desarrolla la intencionalidad comunicativa, obviamente la planificación se convierte en una estrategia para lograr un efecto deseado en una audiencia específica. Esto me parece sumamente importante también a la hora de escribir el alumno. El chico debe saber para quién estoy escribiendo, por qué estoy escribiendo y en qué formato hacerlo. Bueno, para pasar a algo sumamente importante, valioso, el trabajo del portfolio o portafolio, vamos a plantear esta actividad. La compañera lo tenía como taller de escritura. Yo voy a tomar lo que es el portafolio como aprendizaje en el segundo ciclo, ¿sí? Tomando un poquito la cuestión de la definición, ¿sí? De un portafolio. Vamos a decir que un portafolio es una elección deliberada de los trabajos del alumno que nos cuentan una historia o nos cuentan la historia de sus esfuerzos, su progreso o sus logros de una o más área, ¿sí? Esta colección debe incluir la participación del alumno en la selección de su contenido, las bases para esa elección, los criterios de juicio y las evidencias de la autorreflexión del alumno. Esto como para definir un poquito qué es un portafolio. ¿Por qué el portafolio puede ser una herramienta sumamente valiosa en el segundo ciclo en la escuela? Primero porque va a visibilizar el proceso y no solamente el producto, ¿sí? Muchas veces las evaluaciones se centran en el resultado final y no en el proceso de que el alumno va haciendo en su, por ejemplo, escritura. Vamos a tomar la escritura como base. El portfolio me va a permitir ver la evolución del estudiante, sus borradores, sus correcciones, las reflexiones a las que ha llegado, mostrando el camino recorrido en el aprendizaje de esa escritura.
Va a fomentar la reflexión y la autoevaluación, ¿sí? Esto que veníamos hablando también de revisión. Los estudiantes no solo guardan esos trabajos, sino que deben seleccionar qué incluir y justificar por qué está ahí ese trabajo y no otro. Esto los obliga a pensar, ¿sí? De alguna manera, en sus fortalezas, ¿sí? En mostrar sus fortalezas y qué áreas mejorar, desarrollando así una capacidad crítica sobre su propio desempeño. Promueve también la metacognición, ¿sí? Al documentar ese proceso, el alumno va a reflexionar sobre cómo aprender, qué estrategias utiliza al escribir. Esa conciencia es clave para convertirse de alguna manera en un escritor autónomo y estratégico, ¿sí? En el cual, obviamente, si lo hace, estaremos ante un potencial sumamente valioso. Bueno, ¿cómo implementar esta estrategia del portfolio en el segundo ciclo? La implementación va a tener que ser de alguna manera gradual. Nosotros como docentes vamos a tener que ir construyendo el concepto para los estudiantes, ¿sí? Plantearles esta modalidad de trabajo siempre definiendo, ¿sí? El propósito. Definir el propósito es el primer paso. Explicar a los estudiantes por qué es un portafolio, para qué lo vamos a utilizar, que no es una carpeta que guardo todo, en la cual yo guardo todo, sino va una selección intencional, ¿sí? Que esa selección las van a hacer ellos, pero a partir de ciertas consignas que va a suministrar el docente. ¿Cuál va a ser el propósito? Y bueno, eso tendríamos nosotros que planificar cuál va a ser la estrategia, ¿sí? Y cuál va a ser el propósito del uso, digamos, del portafolio. Podría ser, por ejemplo, el mostrar el progreso de la escritura narrativa, ¿sí? Poniendo un ejemplo, la escritura narrativa podría ser el propósito, ¿sí? ¿Cuál fue el avance que el alumno presentó a partir de lo que nosotros trabajamos en clase? Esa capacidad de argumentar o la evolución, por ejemplo, en la ortografía, ¿sí? Pueden ser algunos de los propósitos que utilicemos para plantear la actividad del portafolio. Otra de las cuestiones que tienen que ver en cómo implementar esta estrategia de trabajo tiene que ver con el segundo paso, que es la selección de los tipos de trabajos a incluir. ¿Qué tipo yo voy a definir, ¿sí? Para su entrega? Van a ser textos definitivos, es decir, producciones finales, ya sean de cuentos, poemas, descripciones, noticias, informes de proyecto. Bueno, lo voy a definir yo. ¿Qué tipo de texto? Borradores o revisiones pueden ser incluir versiones previas de un texto para que se evidencie mejor el proceso. Pueden ser pruebas escritas, ¿sí? El ejercicio específico que va a mostrar una habilidad particular, ¿sí? Por ejemplo, el uso de un adjetivo, un texto que utilice coherencia y cohesión. Después, el tipo de trabajo también puede ser actividades de planificación. Bueno, ¿qué voy a seleccionar en mi portafolio? Voy a poner mapas mentales, esquemas, lluvia de ideas. Esas pueden ser algunas de las actividades de planificación que los chicos vayan agregando a su portafolio, y el avance se va a ver a partir de las diferentes entregas. Listas de cotejos o rúbricas, por ejemplo, de autoevaluación o coevaluación, herramientas donde se usaron para revisar los trabajos, también pueden ser. Las reflexiones de los alumnos, algo sumamente valioso también, el reflexionar en pequeños cuentos donde los estudiantes me puedan explicar por qué eligió ese trabajo, qué aprendió al hacerlo, ¿sí? Con qué dificultades se encontró, qué dificultades tuvo, cómo las superó.
Eso puede ser trabajado también y tiene que ver con la selección de los tipos de trabajos que yo voy a incluir en el portfolio. Otra de los puntos importantes es establecer criterios de selección y organización, que eso lo va a hacer el alumno, ¿sí? Ahí va a estar la participación del alumno 100%, el docente va a ser el que acompañe, digamos, esta elección. Que sean sus propios, los propios estudiantes lo que decidan qué trabajos incorporar, argumentando obviamente del porqué de sus lecciones. Elijo este cuento porque al principio me costó crear el personaje, pero después las correcciones fueron mucho más rápidas. Creo que ahora este personaje para mí cobró mucha importancia, entonces lo elijo a este cuento. En cuanto a la organización, puede ser una organización cronológica, ¿sí? Por género textual, por habilidades de trabajo o de proyecto. Es importante que la organización sea clara para facilitar de alguna manera la revisión por parte del docente. Bueno, ¿cuál es la finalidad, digamos, del uso del portafolio como herramienta didáctica o como herramienta para trabajar dentro del aula? El promover la reflexión, ¿sí?, continua, esta cuestión de diseñar de alguna manera fichas de reflexión, que el alumno pueda decir, lo que más me costó en este trabajo fue tal cosa, lo que más aprendí o lo que aprendí al escribir esto fue tal cosa, mi mayor avance fue, y que el alumno también pueda expresar eso que sintió en el proceso de escritura. Y algo sumamente importante en esta cuestión me parece que es la conferencia, o decirlo así, la puesta en diálogo del portfolio, que es la instancia del diálogo individualizada, ¿sí?, o en grupo, ya sea individualizado con el docente o en pequeños grupos con pares, donde se revise esa cuestión de los trabajos en el portfolio y que se discutan esos aprendizajes. Me parece sumamente valioso lo que nos permite, digamos, esta herramienta en cuanto a el intercambio que pueda hacerse. El momento de la evaluación, sí, y la cuestión es la revisión periódica, obviamente que va a tener que hacer el docente, establecer un momento específico, por ejemplo, al final de cada semana, al final de mes, para revisar esa herramienta que el alumno fue seleccionando y que es obviamente su producción en el proceso. Bueno, y creo que con eso terminamos, profe. ¿Puede pasar la otra diapositiva? Perfecto. ¿Alguien quiere aportar algo, plantear, contarnos si alguna vez ya utilizó esta herramienta, si lo usa habitualmente? No, aportar nomás, profe Luján, que en realidad es una, ahí está, que se puede ir acompañado de imágenes, preguntan, sí, por supuesto, profe Luján, acá pregunta. Por supuesto, sí, totalmente. Es importantísimo, es una gran herramienta para que el alumno, cada estudiante pueda ir viendo su proceso de aprendizaje, de apropiación de los conocimientos, en este caso de la escritura, y él mismo se da cuenta de que la escritura es un proceso, y no solamente trabajar pienso, ¿no?, trabajar con el alumno de manera individualizada o en pequeños grupos, sino en grupo total, entonces que se animen también a exponer o contar cuáles fueron las dificultades que tuvieron al principio, cómo fueron mejorando, mostrar eso, que lo puedan mostrar, socializar. Me parece que también cuando uno verbaliza y cuenta el proceso se da cuenta de todo lo que ha avanzado. Así que creo que me parece muy importante también que los chicos se animen a contarlo, ¿no?, en sus grupos, con sus compañeros. Por favor, no se vayan, porque antes de que las profes, después que en el trabajo final, vamos a dar algunas pautas de entrega de los trabajos, sobre todo por
los inconvenientes que hemos notado en la entrega de los trabajos prácticos. Y eso nomás, profe. Perfecto. Bueno, para ir finalizando con la clase de hoy, el encuentro sincrónico, vamos a plantear el trabajo final, ¿sí?, de este módulo. Tiene como objetivo integrar los contenidos trabajados a lo largo de la propuesta formativa, es decir, deberán tener en cuenta el módulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para la elaboración del trabajo final. Otro de los objetivos de este trabajo es comprender las modalidades de lectura y de escritura desarrolladas en la especialización, es decir, a lo largo de los módulos que fuimos planteando. ¿Si lo puede correr, profe? Bueno, la propuesta en esta instancia es elaborar un proyecto áulico que cuente con la siguiente estructura a desarrollar. Es el diagnóstico institucional que justifique la necesidad de generar conocimientos cotidianamente referidos a la lectura y la escritura, ¿sí? El objetivo a lograr durante el ciclo lectivo, y ahí se pueden ajustar ya sea el ciclo lectivo, digamos, y el cronograma van a tener que plantear, digamos, a ver para en cuánto tiempo de ejecución lo van a poder presentar al proyecto áulico. El plan de acción, cuáles son las actividades, cuáles son las diferentes propuestas que van a tener para este proyecto. Los recursos con los que van a contar para el proyecto, la evaluación y el seguimiento de procesos del desarrollo de dicho proyecto, perdón. Ese es el trabajo final, ¿sí? Obviamente que van a tener que hacer una revisión de todos los trabajos anteriores, las clases anteriores, como para poner en ejecución un proyecto áulico. Obviamente que después lo van a poder utilizar, digamos, en el interior de sus clases, de sus instituciones. Claudia, ¿querés hacer las aclaraciones pertinentes a la cuestión? Respecto de este trabajo, de este proyecto áulico, pueden utilizar, por ejemplo, los objetivos que han desarrollado en clases anteriores, los contenidos, para todas las actividades que fueron trabajando en los módulos anteriores los pueden llevar a cabo en este proyecto, poner sí en este proyecto. Respecto de los trabajos, si ustedes trabajan, no sé, profe, si hay alguna especificación en cuanto a si trabajan en parejas, en grupos, demás, en este caso, o es individual. En este caso es individual. Sí, en grupos. Pregunto, para hacer las aclaraciones del caso, si es en parejas, por ejemplo. A mí me parece que sí, que conserven los grupos con los que venían trabajando. Bien, ¿sí? En este caso hay que hacer una aclaración. Perdón, aclaro, la entrega como siempre es individual. Exactamente. La entrega es individual. Exactamente. Perdón, no entendí la pregunta. Entrega individual, trabajo en grupo. Exacto. En este caso, si van a trabajar en grupos, porque puede ser que haya alguien que quiera presentar de manera individual, sin formar parte de ningún grupo, especifiquen en la carátula de entrega a qué comisiones pertenecen para que podamos nosotros corregir y tener, sí, acá agradecen que sea en grupo, para que nosotros podamos corregir y no ir y venir a ver qué comisión pertenece, si pertenece a tal comisión, a la otra, para que sea un poco más ordenada también nuestra corrección y el seguimiento de lo que ustedes realizan en los trabajos. También, por favor, tengan en cuenta las consignas. Si les piden que haya una fundamentación, un plan de acción de tantos párrafos, por favor, manténganse en lo que se les solicita. Muchas veces se les solicitan 20 renglones o 3 párrafos y escriben solamente 2 oraciones. Sabemos que estamos en tiempos acotados, que estamos cerrando notas, pero también sepamos que estamos
transitando un proceso de trabajo de una especialización, por lo tanto hay que ser responsables y saber lo que implica trabajar en una especialización, que no es un curso nada más de poquitas horas, sino que tiene mucho trabajo y que después vamos a tener una recompensa, en este caso después de finalizarla. Liliana Romero, perdón que no leo en este caso, dice... Liliana Romero, disculpen, ¿cómo puedo saber a qué comisión soy? Yo trabajo con una colega de la misma escuela. Dependiendo del aula, profe, en qué aula usted se encuentra, si está en el aula comisión A o en la B, cada vez que usted ingresa a la plataforma, le dice en el aula a qué comisión usted pertenece. Entonces ahí, por favor... Dice especialización en didáctica de la lectura y la escritura con guión bajo A o B. Está en mayúscula. Por favor, presenten la carátula con los datos correspondientes. Nombre, apellido, DNI, a qué comisión pertenecen y con quién realizan también el trabajo y a qué comisión pertenece esa colega con la que yo estoy trabajando. O sea, todos esos datos tienen que aparecer en la carátula para que nosotras podamos corregir rápidamente, que sea más flexible y no tengamos ningún tipo de inconvenientes. Link de asistencia, escriba su nombre y apellido, por favor, profe, acá en el chat, con eso nosotros tenemos el seguimiento de los que han participado. No sé si hay que hacer alguna otra, si tienen alguna otra consulta para realizar o alguna aclaración al respecto. Sobre la comisión, hay muchas colegas que no saben a qué comisión pertenecen desde un inicio porque hubo unas dificultades con eso y es por eso que muchas no sabemos, me incluyo, por supuesto. Bueno, ahí usted cuando ingresa al aula, profe, le dice especialización en didáctica de la lengua, comisión A, comisión B. No sé, profe Marcelo, si vos podés proyectar tu aula para que ellos vean cómo les aparecería. Dale, voy. Entonces ahí lo hacemos de manera más práctica, más didáctica. Volvemos a repetir, es para nuestra corrección, para que sea más ágil y no tengamos inconvenientes. Sí, perdón, Claudia, nos ha pasado que muchas veces el grupo es de 4. 3 son de la comisión A y 1 es de la comisión B. Para eso nosotros necesitamos saber de qué comisión son, entonces no los andamos buscando de aquí para allá y nos ordena, digamos, en la corrección. Ya buscamos a los 3 de la A, corregimos eso, salimos de esa comisión, nos vamos a la B y buscamos al alumno que pertenece a dicha comisión, digamos. En el caso de B, por ejemplo. ¿Alguno de los profes quiere? Ahí está. Claro, ven, ahí así a ustedes les aparece, a los que somos docentes, nos aparecen las dos comisiones. En este caso a ustedes les tendría que aparecer así, especialización superior, y debajo comisión A o comisión B. Entonces, teniendo en cuenta cómo les aparece en el aula, por favor, pedimos, solicitamos que tengan en cuenta esto y lo aclaren en la carátula. Por ejemplo, María, Juana y Soledad pertenecen a la comisión B, bueno, y Patricia a la comisión A. Por favor, aclaren en la carátula ya, cosa que nosotros a medida que vamos corrigiendo ya sabemos a qué comisiones pertenecen. Gracias, profe. ¿Llegan a visualizar dónde dice? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Bueno, ahí. Bien, no se vayan así, no sé si Marcelo va a sacar una foto para subir al grupo de la especialización, entonces nos ponemos todos bellos, a ver, abran sus cámaras, sonriamos, a pesar de la humedad. Ahí está. Si alguien más puede sacar la foto, entonces tenemos varias capturas. Pudiendo, no sé, profes. Luján. Saco. Vale. Listo, sonrían.
Muy buena clase, chicas. Me encantó. Bueno, una vez más, gracias por estar. Un sábado post-feriado. Así es. Y bueno, Muchísimas gracias. Los si no hay más animamos, obviamente, a seguir. si no hay preguntas, dudas, estamos liberados y muy buen fin de semana Respecto, para todos. Clau, Una sola consulta Lo último, Clau. Sí. con respecto al trabajo final. Quería saber si, por ejemplo, hay que elegir un determinado tipo de texto o podemos, eso es a opción nuestra para el trabajo final. En este caso es perdón, Luján, perdón. No, es un proyecto. Vos elegís el tipo de texto que querés trabajar de acuerdo Bien. a todo lo que se dio en la diploma. O una aclaración. Llegamos al final de lo que es el campo general, digamos, ¿sí? De la especialización. A partir de ahora, tengan en cuenta, miren el aula, porque se va a abrir la etapa de compensatorio de los trabajos que nos fueron entregados. Eso ¿Sí? tenemos que ver si Del es ahora módulo. o al finalizar el módulo. Al finalizar este módulo, ahí recién se va a abrir, pero para que estén atentos, ¿sí? Sandra, la clase pasada ya nos había recordado que tienen que estar ya los trabajos hechos, digamos, porque se va a abrir el periodo de compensación y bueno, lo van a tener que subir al trabajo. Bien. ¿Sí? Bueno, Muy buena gracias por estar. respuesta. Nos vemos. Buen fin de. Igualmente, Griselda había levantado la mano antes de irse. Sí, sí, mi duda era para los trabajos que no llegábamos nomás. Ya está aclarado, gracias. Perfecto. Bueno, buen fin de semana para todos. Buen fin de. Chau, Chao, chao, buen fin de semana. Luego. Chao, chao.